Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Verónica, Cintia, Lu, Hola, buenas Buenas noches. noches. ¿cómo andan? Buenas noches, Bien, yo profesor. estoy medio- Buenas noches. Bien. Yo estoy con un poco de dolor de cabeza, doctor, pero igual obviamente puedo estar grabando la clase y diciendo las preguntas que vea. No, escúchame. ¿Por qué no tomate un descanso, Lu? No se haga problema. Así aprovecho y grabo la clase para quienes no pueden asistir. No hay problema, lo manejo. Si me llega a hablar mucho, demasiado, le aviso. Sí, me hacés hospedador de última y no te hagas problema, ¿eh? Además, lo que estoy haciendo, no sé si le comenté, es que empecé a transmitir las clases también en vivo en YouTube, por si alguien llegaba a Ajá. tener problemas con Zoom, y además para después las tienen más rápido a las personas disponibles en el canal. Así que es como que aprovecho y bueno, ya lo grabo. Claro. Bueno, parece que vamos a ser pocos hoy. Verónica siempre está ahí al costadito. Siempre la tengo. Sí, cansada, pero estoy. Cara de cansada, Bien. pero estoy. Bueno, todavía tenemos un largo camino hasta mañana a la noche que termine la actividad. Bueno, vamos a aprovechar igual, ¿eh? A ver, los que están presentes, ¿entendieron algo o qué rescataron de lo que hablamos? Sin leer, Verónica, ¿eh? A ver, ¿qué te parece? Yo traje, yo como siempre... No estaba por leer. No estaba por leer. No estaba por leer. Estoy buscando para tener a mano lo que sigue después, pero no iba a leer. No, pero eso leerlo después, ¿viste? A ver, la ciencia del derecho, ¿no? La dogmática, Verónica, para vos qué es?
es algo totalmente abstracto, digamos. ¿Qué te queda a vos de lo que vimos en la clase pasada? Es como que se refiere al derecho en la parte del lenguaje que dijimos, ¿no? Bueno, digamos que tiene como objeto de estudio el derecho, ¿verdad? La ciencia jurídica. Dijimos las complejidades que hay, porque también es muy difícil definir lo que es el derecho, con lo cual, digamos, uno dice, pero ¿qué es lo que estudia la ciencia del derecho? ¿Cómo se conforma la ciencia del derecho? ¿No? Y para colmo tenés distintas escuelas, con lo cual, digamos, cuando uno después te pongas a leer, ¿viste? No tenés que preguntarte quién tiene razón o quién no tiene razón, sino que son líneas de pensamiento. Yo traje, para que vean, ¿no? Les voy mostrando, un tomo de López Zavalía de contratos, otro tomo de López Zavalía de contratos, otro tomo, permítanme que los voy a dejar a un costado, otro tomo de López Zavalía de contratos y otro tomo de López Zavalía de contratos, ¿sí? Son 5 tomos en los cuales yo abrevo, si bien es un autor que ya, digamos, hacía una descripción de lo que era contratos, de lo que eran contratos en el anterior Código Civil, ¿no? Es un autor que yo sigo leyendo por más que la ley haya cambiado. O tenemos acá un libro solo, un tomo solo, es un tratado de los contratos, la parte general de Ricardo Lorenzetti, actual miembro de la Corte Suprema. ¿Qué les parece que hacen estas personas, que son juristas? Describen. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Si Describen, yo, por ejemplo, este libro de Lorenzetti, interpretan. les voy a decir, fue impreso, bueno, no sé cuándo fue impreso porque me mataron la fecha de impresión. A ver, está atrás. El 16 de abril del 2004. O sea, también de la legislación vieja. ¿Qué hacía Lorenzetti, por ejemplo, o López Zavalía en estos 5 tomos? Hacía un análisis de la normativa de los contratos, ¿verdad? Verónica. ¿Se escucha? ¿O corto el audio? Sí. Capaz que se escucha mal. ¿Los demás se escuchan? Lucía Ginebra, No, Cintia. se escucha. Ah. ¿Qué hacían? ¿Describían realmente las normas jurídicas referentes a contratos? Esa es la pregunta del millón. Si ustedes ven, toman por ejemplo a Lorenzetti, ¿no? Analizaba toda la temática de contratos, y por ejemplo, hoy cuando estaba revisando, digo, a ver, ¿en qué me puedo centrar? Ahí dice Lucía Ginepro que se le corta, no sé si es a todos o a la señal de ella. No sé si se corta lo que yo digo. A mí no. ¿Los demás me escuchan? Para mí perfecto. Solo de Lucía. Sí. Cintia, ¿escuchás bien vos? Sí, profesor, escucho. Bueno, yo por ejemplo tomé un tema que es interpretación, ¿no? De los contratos. Entonces, recordaba que cuando estaba vigente el Código de Vélez-Sarsfield, ¿no? La parte de interpretación no había sido legislada en el Código Civil, sino que estaba legislada en los artículos 217 y 218 del Código de Comercio. Era un código complementario y subsidiario al Código Civil, vale decir que si no se aplicaba el código, no estaba, digamos, la norma, la regla en el Código Civil, se podía subsidiariamente utilizar el Código Comercial. Hoy en realidad es Código Civil y Comercial. En ese artículo 218 había determinados incisos que eran pautas sobre las cuales los jueces debían interpretar un contrato cuando ese contrato era llevado a revisión. En el libro de Lorenzetti, vuelvo a reiterar, que es anterior
a la reforma del Código 2015, en el cual él fue uno de los reformadores, él hablaba acerca de que existían reglas de interpretación y existían pautas de interpretación. ¿Cuáles eran las reglas de las 4 grandes teorías? La regla de la prioridad absoluta, la regla de la subsidiariedad, la regla de la igualdad o la regla de la subsidiariedad inversa. Él decía, digamos, presentaba cuál era su opinión. Y su opinión, como él, coautor del Código Civil y Comercial, está plasmada justamente en lo que él opinaba en su tratado de contratos. Vale decir que solo en caso de duda respecto a cuando un contrato estaba hecho por escrito, se debía recurrir a los hechos de las partes. Y si ustedes ven, analizan el artículo que versa justamente sobre interpretación, van a ver que justamente habla de las reglas de interpretación, ¿no? Digamos, cuáles son las fuentes de interpretación, a dónde deben recurrir los jueces para interpretar, si solo el instrumento, también otras circunstancias, usos y costumbres o la conducta de las partes, y eso es lo mismo que él decía en el libro, ¿no? Entonces yo digo, el jurista, a veces, como dice Verónica, hace una descripción del sistema, ¿no? Tal cual es, y si hace una descripción del sistema tal cual es, debería notar las imperfecciones que tiene el sistema, y puede proponer, a su vez, mejores soluciones normativas, o directamente lo que hace es tratar de interpretar a las normas jurídicas entendiendo que de ellas se desprende alguna solución normativa que en realidad no está. Pero sin embargo, en base a determinadas argumentaciones, lo que hace, en vez de describir el sistema y proponer una solución normativa, directamente dice que el sistema propone una solución que no está en las normas. ¿Está? Digamos, estos libros que les enseñé, que no se asusten, que no tienen que estudiar todos ellos cuando lleguen a contratos, no es que van a tener que leer todo, pero digo, esta es la tarea de los juristas, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido distintas escuelas que han desarrollado pensamientos acerca de cuál debía ser el objeto de estudio del derecho. Ustedes recuerden, y Verónica específicamente hizo una rectificación de algo que yo había dicho, justamente cuando hablábamos de las posiciones acerca de la ciencia del derecho, ¿no? Si bien dijimos que podíamos ponerle el punto de inicio con Grossi y Pufendorf, ¿no? Con la escuela del naturalismo racionalista, pero más que nada dijimos que hubo un fuerte impacto en la ciencia del derecho con la codificación y comenzaron a surgir escuelas dentro de lo que se denomina la dogmática jurídica, ¿no? Como la escuela de la exégesis, jurisprudencia de intereses, luego más atenuada con la jurisprudencia de conceptos o escuela del derecho libre, ¿no? Que justamente versaban acerca de las normas. Pero ustedes fíjense que al principio se cambiaba un dogma por otro. Por ejemplo, se cambiaba Dios, la razón humana o la norma. Justamente, ¿qué quiere decir dogmática? Si bien con dogmática entendemos nosotros ciencia del derecho, si vamos a la etimología de la palabra, dogma es algo que uno cree aunque no tenga ninguna explicación racional. Uno lo tiene como un dogma, lo tiene como un principio. Es decir, por ejemplo, yo no creo en Dios, pero si yo creyera en Dios, yo digo, yo creo en Dios. ¿Y cómo crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Porque es un dogma. Nadie me puede explicar racionalmente la existencia de Dios. ¿Está? Bueno, acá a las normas, digamos, había una exacerbación de la valoración acerca de las normas y se tomaban las normas como un dogma. Y en este sentido se creía que como el único derecho era el derecho positivo, ¿no? Y había, este conjunto de normas planteaban solución a todos los casos concretos, estos juristas comenzaron no solo a describir el derecho, sino a realizar grandes construcciones jurídicas de las cuales emanaban soluciones que, vuelvo a reiterar, no estaban
en el sistema. Quizá el sistema tenía, por ejemplo, una laguna, o quizá el sistema, por ejemplo, tenía una contradicción o tenía una redundancia. Obviamente, si yo les pregunto a ustedes, por oposición a la dogmática o a una escuela de este tipo, que cree que el derecho está únicamente en el derecho legislado, y solo es derecho el derecho positivo, ¿qué se le puede oponer? Digamos, ¿cuál puede ser una oposición que no sea, digamos, la discusión sobre el concepto de derecho, digamos, sobre, digamos, de naturismo o positivismo? Digamos, saquemos a esa discusión de lado. Si yo digo que hay algunos científicos que creen o que tienen a la ley como dogma, va a haber otros que van a decir todo lo contrario. Descreen de estos conceptos como las normas, de estos conceptos abstractos como las normas, y creen que la ciencia jurídica debe ser una ciencia fáctica como es la biología, la botánica, la zoología o la geografía o la historia. ¿Está? Una ciencia fáctica y que se pueden verificar los juicios que uno emite, ¿no? Entonces, por ejemplo, surgen autores o juristas como Holmes u otros, ¿no?, que hablan de la escuela del derecho libre y dicen, no, miren, los jueces no tienen que regirse por ninguna norma de carácter general, ¿no? Los jueces tienen que fallar sobre el caso concreto. Es más, en Estados Unidos, ¿no?, hacen tanto hincapié en el caso particular y en la función judicial, en el caso particular, que se puede denominar particularismo a esta posición, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el límite del descreimiento de las normas generales? Digo, les pregunto, ¿me van siguiendo lo que digo? Pues trato de explicarse de una forma que ustedes lo entiendan. ¿Me van siguiendo? ¿O es difícil? Verónica dice que sí. María, no les veo la demás no les veo la cara. Sigo, pero estoy pensando cómo hacen si no siguen el tema de que dijo recién de las normas, es lo que está escrito, digamos. ¿Cómo hacen? Claro, porque por eso, digamos. Aparte, no se olvide de que estos autores, ¿no?, reflejan también una línea de pensamiento mucho más del common law que del sistema romanista continental, porque, digamos, ellos tienen más que un sistema de conjunto de normas, como tenemos nosotros de codificación. El sistema de los países del common law es la obligatoriedad del precedente, de un fallo precedente, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, porque, digamos, el fallo precedente podría ser considerado como una norma de carácter general, decía que los jueces tenían libertad para decidir sobre el caso concreto. Ahora bien, se le ha señalado una crítica a esta posición también tan extrema, diciendo que si no existirían normas generales, ¿no?, digamos, ¿quién es el que toma la decisión respecto a un caso concreto? ¿Quién es? A ver, María, ¿quién es el que decide? No, me quedé en lo que preguntó, que dijo, ¿cuál es el límite del descreimiento? Justamente, a esto voy, María. Yo te pregunto, ¿quién toma las decisiones? El juez. El juez, muy bien. ¿Y quién es el juez? ¿El legislador? Un ¿El legislador? No, el legislador no es juez. Ah, bien. No, el legislador es, digamos, sin perjuicio. ¿Es la persona que fue designada y tiene competencia? ¿Cómo? ¿El juez es la persona que fue designada para eso y tiene competencia para actuar? Claro. O sea, vos me estás diciendo justamente, fíjate, Agustina, me estás diciendo que el juez es una persona, vamos a decir, designada, una persona que tiene competencia para decidir un caso, pero ¿en base a qué tiene? ¿Cómo sabes que es la persona que tiene que decidir ese caso y que tiene competencia? ¿Cómo se sabe ¿Está eso? establecido por la Constitución? Muy bien, está establecido por una norma. Entonces, sí, tampoco se puede descreer tanto de las normas, porque si descreemos que hay normas generales, tampoco el juez podría dictar una sentencia, porque tampoco sabríamos quién puede ser juez, porque no habría una norma general
que dijera quiénes pueden acceder al cargo de ser juez. ¿Se entiende? Entonces, hay posiciones, estas que se llaman del realismo, ¿no? Hay posiciones extremas que dicen no a las normas, hay un rechazo absoluto a las normas, y hay algunas posiciones más moderadas como la de Alf Ross, ¿no? Ross con doble S, y Alf como el bicho, ¿cómo se llamaba? El dibujito, no era dibujito, era un personaje de televisión. Extraterrestre. ¿Eh? ¿Era extraterrestre? El extraterrestre. Era un ¿Cómo te extraterrestre. escucho? Era un extraterrestre, Alf. Un extraterrestre era. Yo sí que decía, no hay problema, creo, ¿no? Bueno. No, ese es Alf. Alf. Es Alf. No es, claro. Por eso, Alf Ross se llama. Por eso digo, Alf no es el personaje de televisión. Claro. Bueno, Alf Ross es un realista, pero es mucho más moderado que, por ejemplo, concuerda con Kelsen que el derecho es un conjunto de normas, y también concuerda con Kelsen que es un conjunto de normas que tiene como objeto la regulación de la coacción o la regulación del uso de la fuerza, ¿no? Fíjense que cuando habla de relativas al uso de la fuerza, habla de la regulación que hay entre el equilibrio entre derecho y poder. No quiere decir que las normas están respaldadas por el uso de la fuerza, sino que las normas o el derecho tiende, ¿no? Este conjunto de normas tiende a equilibrar justamente la balanza entre derecho y poder. Vieron que uno tiene el poder porque hay una norma que lo justifica, pero a su vez el derecho limita a ese poder para que justamente no hayan actos arbitrarios. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros votamos, ¿no? Nosotros votamos a legisladores, que los legisladores sancionan normas jurídicas y hay funcionarios que tienen determinadas potestades que justamente tienen la facultad de la coacción y ¿cuál es la mayor coacción que sufren los ciudadanos por excelencia? ¿Cuál es la mayor coacción que sufrimos? Y donde se justifica la coacción. ¿Ustedes saben cuál es? Todos los días. ¿Cuál es? ¿En la inseguridad? No, porque la inseguridad no te la da el Estado. Bueno, a veces sí, pero no te la debería dar el Estado, ¿no? Yo digo, ¿en dónde nosotros, ¿no? Vieron que el acto coactivo puede ser de fuerza actual o latente, ¿verdad? Como habíamos dicho, de acuerdo a mi amigo Hansi Kelsen. ¿Dónde nosotros permanentemente, ¿no? realizamos un acto que estamos coaccionados por más que no nos apliquen directamente la fuerza, pero está siempre la posibilidad de la aplicación? ¿En dónde? Y que se justifica a su vez, que es justificativa a su vez de la coacción. A ver, ¿ustedes estarían de acuerdo conmigo en decir que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por la libertad? Ahí Maite dijo libertad. No sé, ¿no tenés micrófono, Maite? Si no, si querés escribir algo más. Bueno, digo, la historia de la humanidad es la historia sobre la lucha por la libertad. Ahora bien, no hay problema, Maite, pero si quieres escribir algo más, porque ahí libertad estaba redondeada, por eso. Digamos, nosotros aceptamos que se nos restrinjan nuestras libertades. Permanentemente aceptamos, ¿no? Por ejemplo, digo, lo puedo hacer, pero yo no puedo bajar la notebook y no dar clase, porque tengo la obligación de ir a la facultad, y si yo no doy clase, digamos, puedo recibir una sanción, hasta la expulsión, por ejemplo, de la facultad, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que nos coacciona y tiende a tratar de igualar las posibilidades de la gente? A ver, Verónica, si te estalla el cerebro, hay que estallar el cerebro, hay que tratar de pensar.
Digo a Verónica y a María porque las veo, porque a mí me gusta mirar, pero Cintia, Perdón, puede Lucía, ser como Maite. que haya una sanción o algo también que haga presión. Vos fíjate, claro, yo te iba a decir esto, ¿no? Y quiero que lo Sí. piensen, se los voy a decir para que, digamos, no se pongan mal porque no les sale, porque hay veces que porque se ponen mal o se ponen nerviosos porque no les sale algo, y no tiene que ser así. La presión impositiva, los impuestos. Los impuestos son actos coactivos. Sí, Uno vive pagando impuestos. Uno cuando va a un supermercado, uno paga IVA, o paga ingresos brutos, o paga el monotributo si ejerce la profesión, o paga impuesto a las ganancias, o paga impuesto a los bienes personales. Bueno, hay 171 impuestos en Argentina, ¿no? Digamos, esto no es algo valorativo, sino que es algo descriptivo lo mío, independientemente, digamos, de lo que yo tengo mi pensamiento, pero yo hago una descripción del sistema. Entonces, en esta coacción, ¿no? Digamos, ¿por qué yo asumo y yo, digamos, me ajusto a esta limitación de la libertad? Porque teóricamente el pago de impuestos hace que pueda igualar las posibilidades de todos los argentinos. En este caso, en nuestro sistema jurídico, en los sistemas jurídicos de los brasileños, de los uruguayos, de los bolivianos, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, justamente la última ratio de la coacción, aunque parezca mentira, es el pago de impuestos. Por más que muchos digan, como María, por ejemplo, capaz que puede entender, dice, che, no, Eduardo, mirá, la coacción yo la asumo más, digamos, o la veo más desde el punto de vista de que si alguien comete un delito, por la fuerza, tal cosa. O si, por ejemplo, alguien no cumple con el pago de una deuda, le ejecutan los bienes. Que también se puede ver por ese lado. Pero también se puede ver por este lado que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces, fíjense que a dónde apunto, a que tanto Ross como Kelsen, ¿no? Tienen el mismo pensamiento en el sentido de que dicen que el derecho es un conjunto de normas y relativos a la fuerza, pero no solo a la fuerza porque decir que las normas están apoyadas por la fuerza, sino que tienden al equilibrio, vuelvo a repetir, entre el derecho y el poder. Imagínense que nosotros, por ejemplo, ¿no? Y voy a irme 100 y pico de años, o 200, casi 200, ya se van a cumplir dentro de poco años de historia, para no hablar del presente, pues si hablamos del presente, parece que entramos en una grieta, ¿no? Recuerden cuando a Rosas le dieron la suma del poder público. Entonces, la suma del poder público significaba que él tenía el uso de la coacción y no estaba limitado por ningún derecho. El derecho no le limitaba el uso de la fuerza. Y justamente el derecho está para ponerle límites al uso de la fuerza, para racionalizar el uso de la fuerza. ¿Se entiende? La veo a María que me mira como si fuera yo Alf, el extraterrestre, le digo. No, porque me quedé pensando el tema de los impuestos, o sea, entiendo lo que dice y tiene razón, pero también se supone que los impuestos los pagamos para beneficios nuestros también en otras cosas. Justamente, a eso voy. Yo te hago una pregunta, María. ¿Vos querés pagar impuestos? Si es para beneficio... No, pará. ¿Vos querés pagar impuestos? Sí, no, uno no quiere pagar nada. No, uno no quisiera pagar. No, es que pará, vamos a hablar. Uno no quiere pagar impuestos. Claro. Pero como vos bien decís, fíjate que hay como una idea generalizada donde justificamos este potencial uso de la fuerza para cobrar los impuestos porque teóricamente, vuelvo a repetir, y ojalá en algún momento efectivamente esos impuestos vuelvan en más beneficios para el pueblo y que sea una sociedad mucho más igualitaria. Entonces yo justifico, digo, che, no me importa que a mí
me obliguen a pagar un impuesto, porque este impuesto me vuelve en beneficios, ya sea para mí, que puedo acceder a más bienes y servicios, o más para otra gente que puede acceder a menos bienes y servicios, y para, vuelvo a repetir, poder igualar un poco. Bueno, no sé, Andrés, por qué jajajaja. Decime si querés hablar. ¿O se fue Andrés? Bueno, se fue, me parece. No sé si no le gustó lo del pago de impuestos. Profe, Bueno. una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Por ejemplo, cuando dice de que los impuestos sirven para que puedan ayudar a otras personas. La vez pasada leí que hay un impuesto que se llama impuesto solidario. Impuesto solidario. Puede ser eso, también está encuadrado en esos impuestos. Es una opinión de tipo política esa. O sea, vos me estás haciendo una pregunta de tipo, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Yo pago impuestos a los bienes personales. ¿Sí? Sí. Digamos, como mucha gente paga impuestos a los bienes personales. Sí. Este impuesto solidario es una suba de la alícuota del pago de los bienes personales en forma extraordinaria, teóricamente por una vez. ¿Está? Se llamó impuesto solidario. Por eso yo no voy a emitir opinión, digamos. No, yo se lo pregunté porque no sabía qué era. Lo que es inconstitucional. Por eso digo que como tiene ribetes políticos, no es que tenga miedo de expresar mi opinión política, pero creo que no corresponde en este momento. No, solamente yo se lo pregunté porque lo escuché y no sabía lo que era, si tenía que ver con esto que estábamos hablando. Sí, en realidad, si vos me preguntás a mí, cualquier impuesto tiene el carácter de solidario. ¿Está? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay impuestos que son absolutamente ridículos, ¿no? Que, digamos, que uno acepta y aparte está compelido a pagar. Uno cuando paga la luz paga un montón de impuestos. Ahora hay un impuesto al seguro. Cuando yo pago el seguro del auto estoy pagando el impuesto, pero ¿qué impuesto si ya me están cobrando el seguro del auto? O sea, sin perjuicio de lo cual, digamos, no hablo de situaciones particulares, sino de situaciones generales, ¿no? Digo, entonces, dijimos, vuelvo un poquito a Alf Ross. Para Ross, el derecho es un conjunto de normas, ¿no? Que justamente regulan el uso de la fuerza, y también, como Kelsen, ¿no? Tienen un criterio reduccionista porque dice que esas normas están dirigidas a los jueces, ¿no? Si bien aparentemente las normas están dirigidas a los seres, digamos, a cualquier operador jurídico, a cualquier ciudadano como operador jurídico, dice que sería inútil si esa norma no estaría dirigida a los jueces, porque en realidad es el juez el que tiene que aplicar el derecho, ¿no? Y la ciencia jurídica, a su vez, es una ciencia jurídica fáctica, no es como dice Kelsen, esto se separa de Kelsen, que hace una distinción entre ser y deber ser, que ya vamos a ver, y dice que es una ciencia fáctica que versa sobre hechos que son empíricamente verificables. ¿Cuáles son esos hechos empíricamente verificables? O sea, ¿sobre qué en realidad está, de qué está hablando Ross? ¿No? Que es una ciencia descriptiva fáctica sobre hechos empíricamente. ¿Cuáles son los hechos empíricamente verificables? Así como yo puedo verificar, por ejemplo, que el agua, cuando yo caliento el agua a más de 100 grados se evapora, ¿no? ¿Cuál es el hecho empíricamente verificable? Dice Ross que es cuando se puede decir que una norma X es una norma jurídica. O sea, lo que se describe es el derecho vigente, ¿está? Y decir derecho vigente es decir que determinada norma, ¿no?, está vigente en un
territorio en un país dado. ¿Preguntas acerca de esto? No escucho. Nada. Muy bien. Muy bien. No, está bien, está bien. Perfecto. Correcto, entendí. Ahora. Pregunto, ¿no? Conclusión. Decir que una norma X es derecho vigente en determinado estado. ¿Qué significa? Significa, es como hacer una predicción, dice Ross. ¿Qué tipo de predicción? Es que es probable que un juez aplique esa norma X. ¿Está? O sea, que es una predicción futura, hablando del futuro, acerca de que un juez, en este caso determinado, ante un caso determinado, va a aplicar esa norma X, ¿no? Y otra de las diferenciaciones que tiene Ross con Kelsen es justamente, digamos, los dos dicen que describen normas jurídicas, ¿no? Que la ciencia del derecho es describir las normas jurídicas. La diferencia sustancial que hay entre Ross y Kelsen, ¿no? Los dos son positivistas, ¿no? Y los dos dicen que los dos describen el derecho aun cuando el contenido sea total y absolutamente injusto, ¿no? Nada más que Alf Ross dice que la descripción es sobre el derecho vigente y no sobre normas válidas. La diferencia es que Kelsen dice que esas normas son válidas, ¿no? Porque fueron sancionadas de acuerdo al procedimiento que se establecía justamente para ello. En cambio, lo que dice Ross, que, ¿por qué dice derecho vigente? Porque dice que esas normas son efectivamente aplicadas en un país sin decir que es derecho vigente. ¿Se entiende? Perdón, que es derecho, que es una norma válida. ¿Se entiende esto? Cuestión, pregunta, lo que ustedes quieran. ¿Nada? ¿No hay problema? Diría Alf. Sí, profesor, yo no entendí el orden jurídico vigente. No lo entendí. A ver, decime qué es lo que no entendés, Cintia. Nada. Perdón, no entendí. Perdón, no lo entendí bien. No, vos pensás que estamos hablando de la ciencia del derecho, Cintia, ¿no? Sí. Entonces, para Ross, la ciencia del derecho, ¿no? Lo que hace es, justamente, ¿cuál es el objeto? Es el conjunto de normas jurídicas. ¿Cuáles son ese conjunto de normas jurídicas? Son normas jurídicas relativas al uso de la fuerza que están dirigidas a los jueces, y la ciencia jurídica, ¿no? Es una ciencia fáctica porque lo que describe son hechos empíricamente verificables, que es las sentencias de los jueces. Lo que en definitiva van a dictar sentencia a los jueces. O sea, que si yo digo que tal norma es derecho vigente en un país dado, entonces estoy diciendo que probablemente un juez vaya, o esté haciendo una predicción acerca de que determinado juez va a aplicar esa norma. ¿Entendés, Cintia, o no? Sí, profesor, sí. Bueno. Sí. A ver, ¿quién me dice algo de mi amigo Hans Kelsen? ¿Qué les quedó a ustedes de Kelsen, de lo que vieron hasta ahora con la doctora Rizzo? ¿Vieron algo de norma, por ejemplo? Digamos, ¿cuáles son los postulados? Yo creo que se los di. Hay una cosa que, digamos, fácil, ¿no? Que a veces se pregunta, y digo, y por las dudas se los voy a decir. ¿En qué está fundado la dogmática y el formalismo jurídico fundamentalmente para decir, ¿no? Para tener ese dogma con respecto al derecho positivo y para decir que el único derecho es el derecho positivo? ¿Te acordás vos, Verónica, que dijiste el otro día las tesis de la legalidad, de la ley y de la subsunción, ¿no? Digamos que la tarea del juez es meramente declarativa, que solo tiene que optar por una norma que se ajuste al caso concreto. ¿Recordás eso, Verónica? Muy bien. Para decir esto, ¿no? Para tener un culto a la ley, tiene que creer que los legisladores racionales, estos legisladores, tienen determinadas cualidades, ¿no? Que es, no sé si vos te acordás,
Verónica, del cuatrimestre pasado, que hablamos de una regla mnemotécnica que es Cuico, cuico-jopo. jopo. ¿Te acordás del cuico-jopo? Sí, Para los que no estuvieron, coherencia. primero era... Coherencia. Ustedes fíjense, ustedes vayan siguiendo, copien, cuico-jopo, copien. Lo tengo Cuico-jopo, anotado. bueno, la primera es consciente, ¿no? Completo. Dice, consideran que el legislador está consciente de todo aquello que sanciona. La U de cuico, de U, es único, que independientemente que sean varias personas y que puedan cambiar sucesivamente, es único. La I es de imperecedero, porque el legislador sanciona para todos los tiempos. La otra C de cuico es que es coherente, que las soluciones que brinda no son contradictorias. La O es de operativo, que todas las normas que sancionen van a tener su correlato en su efectiva aplicación. Y Jo, la de jopo, es que es justo, o sea que axiológicamente es la mejor solución que se puede brindar en cuanto al valor justicia. La primero, fíjense que es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que el legislador es conocedor de todas las circunstancias que pueden rodear al caso concreto al cual están brindando una solución. La P es de preciso, ¿no? El legislador siempre apunta a solucionar un caso concreto, y la otra O de jopo es omnicomprensivo, que es un poco, digamos, como corolario, la conclusión, digamos, de esta línea de pensamiento. Omnicomprensivo, ¿qué quiere decir? Que las normas que sanciona el legislador van a cubrir todos los casos que se le puedan plantear frente a un juez. O sea, que no va a haber caso concreto que no pueda ser solucionado por un juez teniendo como herramienta a una norma jurídica emanada de este legislador. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer una... lo repito para que los tengan? Se los repito. Consciente. Les digo por si se les pregunta en el coloquio caracteres del legislador racional o caracteres del legislador dogmático, ustedes, digamos, no se les va a pedir todas, pero capaz que pueden decir alguna característica. Se las repito. ¿Consciente y completo es lo mismo? ¿Cómo? ¿Consciente y completo es lo mismo? No, no es lo mismo, porque vos lo que decís de completo es de omnicomprensivo. Porque nosotros lo tenemos como completo. No, es consciente. La primer C es de Okay. consciente, ¿no? Que está consciente. Okay. ¿Vos alguna vez viste un legislador que esté medio dormido en la Cámara de Diputados? No, por eso es consciente, siempre sabe todo lo que se está votando. No, para corregirlo. Consciente, único, imperecedero, coherente, operativo, justo, omnisciente, preciso y omnicomprensivo. Esto que yo me recuerdo, no me voy a delatar, porque si digo desde cuándo lo sé, delataría mi edad. Se lo debo a una profesora de teoría del derecho que se llama Serina Dalmazo, no sé si ustedes la sintieron nombrar, es una profesora de la cátedra, la cual cuando yo estudiaba me dio el famoso cuico-jopo como regla mnemotécnica para acordármelo, y desde ese día no me lo olvido. ¿Por qué les digo esto? Porque yo jamás podría preguntar que se acuerden de memoria estos 9 caracteres del legislador, porque no es una cuestión de hacer memoria, sino es una cuestión de más o menos que ustedes puedan caracterizar lo que sería un legislador racional, un legislador dogmático. A mí no me gusta que me repitan absolutamente nada de memoria, sino que me gusta que analicen o que razonen o que traten de entenderlo, por más que no me digan el detalle. ¿Está? Hay veces, vuelvo a repetir, que se puede utilizar una regla mnemotécnica, como algunos pueden utilizar, decir, eso estaba, la definición de contrato estaba en el artículo 957, o el mandato en el 382, digamos, a uno le puede servir capaz que el número, a otro le sirve una regla mnemotécnica, pero a nadie le sirve que sepan algo de memoria, porque hay una frase que me encantó, que se la robo a un docente que escuché en televisión, que dice que los docentes deberíamos dar la clase
tratando de decir cosas que no se puedan buscar googleándolas. Vale decir que nosotros tenemos que explicar las cosas, porque si yo les digo, ustedes tienen que decirme el artículo 957 que dice, habrá contrato cuando dos o más partes presten su consentimiento para crear, regular, si eso el día de mañana lo van a encontrar en el código, ustedes agarran el celular, buscan Google y está. ¿Qué les sirve que ustedes me digan una definición de memoria? No sirve absolutamente de nada. Lo que pasa es que muchas veces, para saber si una persona sabe o no sabe, se hacen preguntas con algún contenido de información, pero también con alguna línea argumental de razonamiento y análisis. Para eso están los trabajos prácticos, ¿no? Para que ustedes piensen. Bueno, no los quiero marear. Graciela está mirando, yo creo que está mirando al cielo como diciendo, por favor, sáquenme a Eduardo, no quiero escucharlo más, ¿no? Le veo cara así como de... No, está viendo el partido de Talleres River. Me hablaba mi hijo y lo estaba escuchando. Muchos están mirando el partido, ¿viste? Yo sé que hoy está el partido del campeonato, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y otro autor, y con esto los dejo tranquilos, pero que es importante, es, vuelvo a repetir, Hans Kelsen, ¿no? Yo les decía a ustedes qué recordaban de Hans Kelsen, y yo digo cosas que yo pienso, ¿no? Digamos, no quiero que ustedes piensen lo mismo, pero digo cosas que yo he sostenido y que sigo sosteniendo, ¿no? Que han visto que seguramente con la doctora Rizzo, vieron que él habla de norma jurídica, y cuando habla de norma jurídica, habla del sentido subjetivo y objetivo de los actos, ¿no? Y yo siempre he sostenido que el parámetro, ¿no?, valorativo acerca del sentido del acto nos lo da siempre la norma, independientemente de que yo quisiera hacer otra cosa. Si yo, por ejemplo, quiero donarle mi departamento a Graciela, ¿no?, y le escribo en un papel, agarro un papel, corto un papel del libro que le mostré y escribo, Graciela, te dono mi departamento, muchas gracias por no cansarte en las clases de teoría del derecho, y se lo doy, vamos a suponer que yo se lo pueda dar así, ¿no?, y ella lo reciba, yo no se lo estoy donando. Ella, toda contenta, toma el papel y dice, ay, Eduardo Gavini, mi profe, me donó el departamento, lo va y le dice, no, y dice, ah, no, me lo querés dar, voy a la justicia, le va a decir, no. No, él quiso donar, pero él no donó. ¿Saben por qué? Porque la donación de inmuebles únicamente es válida por escritura pública. Entonces, digamos, una cosa es el sentido subjetivo del acto que se realiza, y otra cosa es el sentido objetivo. Y Kelsen claramente lo especifica, y para mí está muy bien. ¿Y cuál es el parámetro valorativo de apreciación sobre, digamos, la efectividad del acto que estoy realizando? No lo que yo quiero hacer, sino lo que la norma dice. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, digamos, me parece importante. Me parece muy importante sin, digamos, quizás haciendo un cuestionamiento a la diferencia que él hace entre el ser y el deber ser, entre lo que él considera el mundo del ser y el mundo del deber ser. Dice que el mundo del ser es el mundo de la naturaleza, y el mundo del deber ser dice él mismo que es inexplicable. Por eso cuando ustedes tienen que responder, a veces respondan como Kelsen, no tengan miedo de decir, miren, el mundo del deber ser, hasta el propio Kelsen dice que es inexplicable, ¿no? Es una entidad distinta e irreductible, no se puede reducir al ser, ¿no? Dice que a ambos mundos los rigen dos principios que son contrapuestos. Al mundo del ser, que es el mundo de la naturaleza, lo rige el principio de la causalidad, ¿no? Dado determinado hecho, ¿no?, deviene otro por una relación causal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay intervención del hombre, porque esa relación de causalidad está impuesta por la propia naturaleza sin intervención del humano. Vuelvo a repetir en el ejemplo que doy, siempre digo de los metales, ahora voy a decir el ejemplo del agua. Si yo caliento acá, por ejemplo, pongo agua y lo caliento a 100 grados, el agua se va a evaporar, pero no porque yo le estoy ordenando. Es más, yo le puedo decir,
llego a 100 grados y digo, ojo agua, no te vas a evaporar, no te vas a evaporar, y el agua se va a evaporar igual, porque al mundo de la naturaleza lo rige el mundo, lo rigen las leyes de la causalidad, ¿no? En cambio, No al se mundo puede del deber cambiar. ser, ¿cómo? Que no se puede cambiar. Exacto, la naturaleza no se puede cambiar. En cambio, el mundo del deber ser lo rige la ley de la imputación. Dado un hecho, debe ser, por eso el deber ser, debe ser, ¿no? Algo que es una sanción, ¿no? Debe ser ese que es una sanción, pero independientemente de que ello ocurra. O sea, en el mundo de la naturaleza, yo caliento el agua a 100 grados y se evapora. En el mundo de deber ser, Verónica mata a María Lombardini y quizá no vaya presa. Ese deber ser es independientemente de lo fáctico. Por eso es un mundo que no se puede reducir al ser. Debe ser de 8 a 25 años. Ahora, ¿qué puede pasar? Y puede ser que Verónica se tome un barco, se vaya a vivir a Nigeria y no la encuentre nadie. ¿Se entiende? O puede ser que Verónica no la mate a María, con lo cual no está la premisa fáctica tampoco. ¿Se entiende? Entonces, este es otro postulado de Kelsen, la separación entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Y yo ahora, así como hice una pregunta cuando hablaba del realismo extremo, también hago una pregunta, ¿no? No me la hago yo, obviamente se la han hecho antes otros juristas, yo se la estoy repitiendo a ustedes, es de si existe este abismo, ¿no? Esta diferencia tajante entre el mundo del ser y del deber ser en Kelsen, porque tienen que tener algún punto de contacto, y justamente Kelsen sí dice que hay un punto de contacto, porque ¿dónde vemos al mundo del ser? ¿Dónde vemos al ser relacionado con el mundo del deber ser? En la creación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas no se crean por naturaleza espontánea, por creación espontánea, como decía Lázaro Spallanzani, por generación espontánea, sino que hay determinados hombres que crean normas y a su vez hay determinados hombres que derogan normas, con lo cual ahí hay una cercanía entre el mundo del ser y deber ser. Y mucho más allá cuando analizamos los conceptos de validez y vigencia, ¿no? En Kelsen, que también es otro ítem fundamental dentro de sus postulados, cuando Kelsen habla de validez como existencia y como fuerza obligatoria, vale decir, como existencia en el sentido de que una norma es válida en la medida en que sea sancionada mediante el procedimiento establecido en una norma válida superior y con algún mínimo de contenido de esa norma superior, también como fuerza obligatoria en el sentido de que esa norma no está dictada solo para dictarla, sino para que se cumpla, para que efectivamente sea cumplida. Y si bien, digamos, la validez que corresponde al mundo del deber ser, la vigencia que corresponde al mundo del ser es justamente el efectivo cumplimiento de la norma o la efectiva aplicación de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hablamos recién con los impuestos. Digamos, puede ser que me pongan el impuesto, como dijo Verónica, y, bueno, para hacer referencia al impuesto solidario, si nadie lo hubiese pagado y se hubiese judicializado y se hubiese ganado la inconstitucionalidad, perdería eficacia. Y justamente la pérdida de eficacia o la pérdida de vigencia hace que justamente, por lo que se llama la desuetudo, la norma deje de ser válida. Entonces también hay un punto de contacto entre el mundo del deber ser y el mundo del ser con justamente la norma que nace válida y deviene inválida por la falta de eficacia o por que deja de ser vigente justamente porque no se aplica. Yo digo, y vuelvo a repetir, una norma es eficaz cuando efectivamente es acatada por los individuos que conforman la sociedad, o cuando se hace acatar, vale decir, una norma está vigente, como el pago de los impuestos, cuando todos vamos y lo cumplimos voluntariamente, o cuando nos vemos compelidos a cumplirla y nos sometemos a ese cumplimiento coactivo. ¿Se entiende? Otro ítem importante también es la norma fundante básica como categoría fundamental, ¿no? Y como, digamos, un presupuesto epistemológico y una hipótesis de trabajo, ¿no? Justamente
dentro de su construcción de los sistemas jurídicos, porque, digamos, ustedes saben que Kelsen habla de la pirámide jurídica, ¿no? En el cual tenemos la base, que serían las normas individuales, ¿no? ¿Cuáles son las dos normas individuales por excelencia? ¿Alguien me las puede decir? ¿Cuáles serían las dos normas individuales por Las excelencia? primarias y las secundarias. No, las normas individuales. En la pirámide jurídica, ¿cuál tenés arriba? En el vértice. Acá arriba. La Constitución. La Constitución. Bueno, podés tener la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales. Y abajo, en la base de la pirámide, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las normas individuales que afectan solo a una persona o a dos personas, por ejemplo? Los agarré en algo fácil, ¿eh? Una pregunta que hicieron a la doctora Rizzo, que no me respondieron esto, no se lo voy a contar a Rizzo. ¿Cuáles son las normas individuales? ¿Eh? No le cuente. Ya. Decime, ¿sabés cuál es la norma del homicidio? Es fácil, ¿no? Bueno, ahí Maite la respondió. Las sentencias. Así como hay una norma general que dice el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años, cuando un juez dice deben ser 8 años de prisión para Verónica Kloster, ahí es una norma individual que solo apunta a Verónica. ¿Y cuáles son las normas también individuales? Los contratos. Porque a su vez la ley, por medio de la autonomía de voluntad, nos faculta a los ciudadanos a que hagamos contratos entre dos personas, y esa es una norma, ¿no?, que, como decía el viejo artículo 1197, las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. O sea que son normas individuales. Ahora bien, ¿de dónde? Fíjense lo que yo les dije, ¿no? Uno hace un contrato porque el Código Civil prevé que yo puedo realizar un contrato que es una norma individual. ¿Y dónde se funda la validez del Código Civil y Comercial? En la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los códigos de fondo deben ser sancionados por el Congreso. El Código Civil y Comercial es un código de fondo, fue sancionado por el Congreso, o sea que es válido, ¿no? ¿Y cómo valido la Constitución, que es el vértice de la pirámide? Digamos, si yo fuera para atrás, yo podría decir, bueno, lo puedo fundar en los pactos preexistentes, porque el propio preámbulo de la Constitución dice que de acuerdo a los pactos preexistentes. ¿Y los pactos preexistentes dónde los fundo? Y los puedo fundar en las leyes de Indias. Muy bien, ¿y las leyes de Indias dónde se fundan? Y los puedo fundar en el Código Justiniano. ¿Y el Código Justiniano dónde lo fundo? Bueno, en las leyes romanas. Y las leyes romanas, y así, digamos, no se puede ir para atrás. Y así como los naturalistas ponen un límite que puede llamarse Dios, ¿no?, donde, digamos, más allá de Dios no hay nada, Kelsen lo que hace es incorporar el concepto de la norma fundante básica, ¿no?, como, vuelvo a repetir, que es una hipótesis de trabajo, no es una norma supuesta, digamos, positiva, sino que es una norma presupuesta, ¿no?, que vendría a validar todo el sistema. ¿Y qué diría la norma fundante básica? Diría, debe ser lo que dijo el primer constituyente, o es válido lo que dijo el primer constituyente. Validando el vértice de la pirámide, estoy validando todo el sistema jurídico. ¿Se entiende? Profe, por eso dice Kelsen que está fuera del sistema, que no forma parte del sistema, ¿no? Perfecto, porque no es una norma positiva. Al no ser una norma positiva, como por encima, está fuera de la pirámide. Está fuera. A ver si tengo acá, tengo unas preguntas hechas, que no te las voy a mostrar, ¿no? Si, por ejemplo, esta fuera la pirámide, acá está la norma fundante básica. Está arriba. Pero, ¿qué es en realidad? Es una hipótesis de trabajo, ¿no? No es una norma positiva. No hubo ningún legislador que la haya sancionado. Claro, es como una norma hipotética, porque yo supongo... Es para darle un corte a la continuidad, digamos, a que no siga, digamos... Exacto, exacto. Es justamente por eso que él se dice que es una hipótesis de trabajo. Como yo tengo que darle un corte, digamos, yo no puedo decir, siempre llegas a un punto
al vértice de la pirámide, decís, ¿y cómo hago para validar la Constitución? Entonces, utilizás, vuelvo a repetir, una norma presupuesta que yo presupongo, ¿no? Que es extra sistemática y es una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis dice, digamos, yo hipotéticamente presupongo que diría, esta norma debe ser lo que dijo el primer constituyente. O ¿Y es sea, fundamental? debe ser lo que dice la Constitución. Al decir debe ser lo que dice la Constitución, estoy diciendo que debe ser todo. Sí, Cintia. No, preguntaba si era fundamental también. Sí, pero quiero hacer una aclaración. Y en esto quiero ser claro. ¿A qué llamamos nosotros norma fundamental? ¿A la Constitución? ¿Cómo, Graciela? ¿A la Constitución? Sí, señora, muy bien. Como nosotros llamamos norma fundamental a la Constitución, vamos a llamarla esta un poquito más técnicamente, norma fundante, no norma fundamental, norma fundante básica, NFB larga, norma fundante básica. Y después, para terminar, y para que no se vayan con muchas cosas en la, ¿cómo es? En la cabeza, vamos a decir que también, como idea fundamental de Kelsen, es que las normas son técnicas de motivación social indirecta, ¿no? Que, ¿por qué técnicas de motivación social indirecta? Porque para Kelsen no les dice al individuo lo que deben hacer directamente, sino que mediante un sistema de premios y castigos, ¿no? Inducen a que la gente se comporte de determinada forma. Este sistema, que no solo se aplica en el campo jurídico, ¿ustedes conocen algún sistema que haya premios y castigos y que no se relacione con el aspecto jurídico? Ah, es muy fácil la pregunta, ¿eh? Por ejemplo, como en los juegos, que hay una sanción si haces algo contrario. Bueno, sí, pero digamos, ¿En los colegios? no es tan, es un juego, no hay un sistema, Claro. ¿no? Digamos, ¿En un colegio? ¿cómo? ¿En un colegio? ¿Colegio? Te voy a hacer más fácil. ¿Vos fuiste a un colegio laico o religioso? Laico. Laico. ¿Viste algo de religión alguna vez? ¿Sabés algo de religión? Sí, sí, pero no en el colegio. Bueno, yo te pregunto una cosa. Te pregunto, Bueno, no en la importa, iglesia Graciela. entonces. A Está ver, bien. contestame. ¿Vos crees en Dios? Sí, Muy bien. Si te portás bien, ¿a dónde vas a ir? al cielo, Si te portás mal, al infierno. bueno, ¿ves que hay también un sistema de premios y castigos? Exacto. Aquellos ¿Sería que como en la creen- vida? ¿Cómo? Sería como en la vida misma. Bueno, en la vida misma no necesariamente hay castigos y Está premios. bien. Sí, pero por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, te premio si te portas bien. Exactamente, muy bien, ahí está, sí, ese es un muy buen ejemplo. Nosotros nos manejamos cuando educamos a nuestros chicos muchas veces con este sistema de premios y castigos. Está muy bien, Cintia, está muy bien. Gracias, profe. Claro, Muy buen tiene que ejemplo, ver con ¿verdad? el valor de lo bueno y de lo malo, pero que también está relacionado con las costumbres de cada uno, porque qué es lo bueno y qué es lo malo para alguien, ¿no? Claro, perfecto. Eso, justamente, cuando vos realmente en tu casa tenés tu propio sistema, es en base a tus creencias. Si hablamos del sistema religioso, por ejemplo, católico, ¿no? Y cristiano, hablamos dentro del sistema de normas que emanan a partir del Nuevo Testamento. Y si vos, digamos, sos judía, vos vas a tomar como base para lo que se debe o no debe hacer y para el sistema de premios y castigos el Antiguo Testamento, ¿no? Y en mi caso, que no creo, que soy ateo, no, yo digo, moriré y seré gusanos, así que, bueno, ojalá haya algo porque me porté bien en la vida, seguramente tendré algún premio. Bueno, y después está la otra, le digo dos cositas más nada más. La cuestión de la tesis de positivismo va a decir que todo derecho es derecho positivo y que solo es derecho el derecho positivo, en Kelsen, ustedes esto lo saben, y
la tesis del escepticismo ético, ¿no? Digamos, Kelsen está enrolado en el escepticismo ético, que es la posición no cognitivista sobre los juicios de valor, que considera que los juicios de valor obviamente son subjetivos y por lo tanto relativos, ¿no? Tesis en la cual humildemente y en mi poco conocimiento yo comparto con mi amigo Hansi Kelsen, ¿no? Obviamente, Kelsen, si le preguntan al doctor Rodríguez, que es una eminencia, el otro día estuve jugando al ajedrez en la casa, perdí más de lo que gané, lamentablemente, porque aparte juega mejor que yo. Podemos decir que Kelsen en muchas cosas fue superado, pero para mí, así como la historia, independientemente de lo que uno crea o deje de creer, se divide entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Uno crea o no crea, pero ustedes saben que los años se miden entre, bueno, para mí la historia de la ciencia jurídica es un antes y un después de Kelsen, independientemente de que algunas posiciones, muchas posiciones de Kelsen hayan sido criticadas, ¿no? Bueno, igual va a haber clase de repaso. Yo les hice un pequeño resumen que Lucía atentamente, que siempre está en todo, ¿no? Y hoy está medio cachucha, medio así pachucha, lo subió creo que al campus. Es un pequeño resumencito de lo que vimos nosotros en clase, ¿no? Y es un pequeño resumen. Lo subió ayer, dice ahí Lucía. Muy bien. Y es un pequeño resumen de lo que yo dije, es lo que justamente lo que está en el resumen, que son las cuestiones más importantes del libro del doctor Rodríguez referido a Ross y a Kelsen. No sé si hay algo más, Lucía, pero bueno, fundamentalmente en Ross y en Kelsen. Y bueno, en las clases de repaso los espero. Y bueno, no sé cuándo, no sé si hay alguna clase más con la doctora Rizzo, o ya la semana que viene empiezan las clases de repaso. No sé si el viernes, mañana tienen clase con alguien, o tienen que entregar un trabajo práctico, ¿no? Pero creo que hay clase de repaso en la facu. Mañana hay clase presencial. ¿Cuándo? Mañana hay clase presencial y se entrega el práctico. Ah, bueno, pero la semana que viene seguramente habrá clase de repaso. Así que estén atentos a cualquier duda que tengan, y siempre, Profe, cualquier cosa ya saben, preguntan en el grupo, o... ¿Cómo, Lucía? Perdón, profe, sigue con la misma modalidad, es un coloquio oral, ¿no? Mirá, vamos a ver, lo vamos a ir informando en la semana. Pero bueno, los exámenes son presenciales, eso ninguna duda. Bueno, a disposición de ustedes, lo que necesiten, ya saben, no hacen más que escribir en el WhatsApp o le mandan a Lucía alguna pregunta y ahí estaré. Bueno, chicos, espero que hayan entendido algo. Es difícil realmente. Esta materia es muy abstracta, no quiero que se desmoralicen, no me gusta que piensen que, digamos, hay muchas cosas que es muy difícil de explicarlas porque es muy difícil de entenderlas a su vez. Esta materia yo creo que les va a dar herramientas para muchos aspectos de la actividad profesional que en este momento no se dan cuenta. Pero cuando hagan recursos, cuando fundan recursos, yo hace un año creo que hice un recurso ante la Cámara Contenciosa Administrativa sobre una inconstitucionalidad de la ley del amparo, y yo me basé en la teoría general del derecho. No fue tratado porque me dijeron que lo tendría que haber incorporado cuando inicié la acción de amparo, y justamente ahora tengo la posibilidad, ante otro amparo, ¿no? Yo le digo, ¿cómo voy a saber que un juez va a aplicar una ley que yo considero que es inconstitucional? Si no, yo te debería pedir que todas sean declaradas inconstitucionales, salvo las que yo acepto. Pero independientemente de eso, en otra acción de amparo planteo la inconstitucionalidad de la ley, de una ley que regula los honorarios profesionales, que, digamos, que está por fuera de la ley de honorarios profesionales que se dictó en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, toda la argumentación, ¿no?, la hice en base a la teoría general del derecho. Lo que sé que para ustedes es muy difícil entender, sé que es muy abstracto,
yo me doy cuenta por algunas preguntas que ustedes hacen, ¿no? Que digo, uy, están perdidos, ¿no? Pero bueno, nosotros teóricamente estamos para tratar de hacerlo esto lo más sencillo posible. Tratar de hacerlo un cuento. Por eso yo saqué de la biblioteca estos libros, que no sé si los vieron, ¿no? Y yo digo, ¿qué son estos libros? Son los que los juristas hacen, ¿no? La ciencia jurídica es esto. Es describir, sí. A veces se Algo le proponen pasó. soluciones distintas, sí. ¿Se quemó? ¿Cómo? Ay, perdón. Ah, bueno, no está hablando con otra persona. Yo digo, o también directamente hacen decir a la ley cosas que la ley no dice. Pero esto es la ciencia del derecho, ¿eh? Desde distintas posturas. Y tienen como objeto de estudio el derecho. ¿Qué es el derecho? Y si nadie se puso de acuerdo qué es el derecho. ¿Está? Después ustedes pueden adoptar, no ahora, pero ni siquiera, yo les digo, yo he ido, hay cosas que uno cambia, ¿no? Hay una frase borgiana que dice que solo los estúpidos no cambian, ¿no? Yo siempre estoy abierto, y espero que ustedes también estén abiertos, a que si tienen alguna concepción jurídica, filosófica, religiosa, política, estén abiertos a que alguien le dé un fundamento mejor al que ustedes tienen para poder cambiar. Yo fui a un colegio católico, a diferencia de Graciela, yo fui a un colegio católico, 12 años, fui monaguillo, me llevaba muy bien con los curas, me sé hasta partes de memoria del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Leí, cuando tuve una crisis de fe, empecé a leer, a tratar de racionalizarlo, y como no lo pude racionalizar, digo, no creo, ¿no? Pero ojalá alguien me convenciera de que ¿Estuvo en estoy Pompeya? equivocado y de que existe un Dios, porque sería mucho más feliz sabiendo que después de la muerte hay algo. Sería mucho más feliz. Así que si alguien me puede convencer de que crea, se lo voy a agradecer. Pero me tienen que argumentar y me tienen que convencer. Bueno, les dejo un gran saludo y como siempre a disposición para lo que necesiten. Y Lu, espero que te mejores de tu salud. Lo que necesites también, Lucía. Gracias. Bueno, Sí, tomé mi ibuprofeno hace chicos, un ratito. nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, buenas Gracias, noches. Chao, hasta profesor. luego. Gracias, Chao, Lucía. Chao, Chao. hasta luego.